Estamos aún enfrentando una crisis mundial que está realmente tocando y cambiando muchas áreas de nuestras vidas. Y aún existe mucha incertidumbre. Muchos quizás aún están vulnerables y piensan que como que no tienen un horizonte claro. Sin embargo, nosotros como líderes debemos mantenernos positivos y seguir adelante con la perspectiva correcta. El líder sabe usar los retos como oportunidades y más aún, tiene que estar listo para crear esas estrategias que le permitan mantener y seguir creando el éxito en medio de cualquier crisis o en medio de cualquier circunstancia que se le presente. Y por esto, nosotras estamos aquí compartiendo contigo esta charla. Si eres un líder que entiende la responsabilidad que debe tener con la familia, con los grupos, con las organizaciones a las que pertenece y estás dispuesto a ser parte de la diferencia y apoyar a otros, estás en el lugar correcto. Y si eres un líder que tiene esa visión hacia el futuro y que sabes que debes tomar la acción correcta a pesar de las circunstancias, estás en el lugar correcto. En la primera sesión estuvimos discutiendo acerca de la toma de riesgos como parte de la estrategia que debemos tener en tiempos de crisis. Hoy vamos a estar hablando de cómo podemos manejar el tiempo, que es uno de los elementos importantísimos en una crisis. Y lo vamos a estar hablando desde el punto de vista de una estrategia para que sigas creando el éxito. Hoy estoy reunida con mi socia y amiga Maritza. Maritza, ¿cómo estás? Hola, hola, Aliana, hola, Carolina. Pues aquí muy contenta de estar reunidas de nuevo, siempre con un deseo de aportarles valor para que todos juntos seamos personas de mayor impacto, de mayores resultados. Yo me ubico en Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. Qué lindo, Vanessa, gracias. Y también estoy con nuestra invitada especial, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, Liana. Hola, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz porque ese es un tema que a mí me apasiona, así que nada, con muchas ganas de entrar a trabajar en él. Maravilloso, Carolina nos está acompañando desde Uruguay el día de hoy. Y bien, sin más preámbulo, pues le voy a darle palabra a mi invitada especial, Carolina, para que comencemos a hablar de este tremendo tema. Bueno, primero que nada quería hacer como una pequeña aclaración, y es que hay una distinción en lo que es el manejo del tiempo o la administración del tiempo y lo que es el manejo de las actividades que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque realmente todos tenemos días de 24 horas, ¿no? Entonces, no podemos producir más tiempo, pero lo que sí podemos hacer es administrar las actividades que nosotros vamos a terminar poniendo en el tiempo que tenemos. Y eso es lo que hace la diferencia. En mi caso, yo tengo 5 niños y además de mi trabajo y la empresa que tenemos con mi esposo, y todavía me acuerdo cuando estaba soltera y estaba estudiando en la universidad y tenía mi trabajo también, y decía, no me da el tiempo para hacer todas las cosas que tengo que hacer, no me da el tiempo para hacer las entregas de mis trabajos, no me daba el tiempo para terminar con todas las actividades que requería mi trabajo, mi profesión, y entonces creía que era un tema de que necesitaba más horas, y no era que necesitaba más horas, no estaba consciente de la cantidad de tiempo que tenía, no lo estaba realmente usando bien. De eso me di cuenta cuando nació mi primera hija, la mayor, y entonces ahí me di cuenta de que en realidad tenía que ser más inteligente con el uso de mi tiempo, porque en ese momento me di cuenta de que tenía mucho menos tiempo libre del que tenía antes, y que tenía que aprender a ser mucho más efectiva en las actividades que elegía hacer. Después vino mi segundo hijo varón y ahí me di cuenta de que tenía mucho menos tiempo del que tenía cuando tenía sola uno. Luego vinieron los mellizos a la vez y mi hijo varón ni siquiera tenía cumplido los 2 años, así que fue, creo que lo más parecido a tener trillizos. Eh, si hablan en algún momento con mi esposo, nunca nos vamos a olvidar de esos primeros 14 meses que teníamos 3 niños tan chiquitos, permanentemente, bueno, dando pecho, cambiando pañales, y en el interín teniendo que trabajar los dos. Fueron tiempos durísimos, pero sin duda que en esos tiempos de mucho sufrimiento, de mucho estiramiento, es cuando más aprendemos. Y cuando creía que no tenía mucho tiempo, nació mi quinta hija. Y ahí dije, wow, ahora sí. Bueno, no voy a tener más hijos, eso seguro, pero ahora sí, ahora me di cuenta de que todos esos aprendizajes habían sido claves. Y aún así, me encanta hacer cosas. Entonces,
¿Cuál es la primera, yo te diría como la característica de lo que tiene que ver con el buen manejo del tiempo? Y es, primero que nada, una buena planificación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Va a determinar la prioridad que le vamos a dar a cada una de las cosas que vamos a hacer. Si nosotros no planificamos, no podemos establecer las prioridades, porque la realidad es que no todas las actividades tienen el mismo grado de importancia. Hay algunas actividades que son importantes y hay otras que son urgentes. Y hay algunas que son importantes e urgentes a la vez. Entonces, en base a la planificación que nosotros tenemos de qué tiempo tengo yo para hacer esta tarea o qué importante es que yo termine o cuáles son las consecuencias negativas que me puede generar el no terminar esto en mi vida, eso va a determinar lo que se llaman las prioridades que van a tener cada una de las actividades que tenemos que hacer. Claro, si nosotros no tenemos una buena planificación que va a estar dada por el tipo de prioridad que le vamos a asignar a cada una de las tareas, entonces es muy difícil que nosotros podamos hacer todas las cosas que requerimos. Puntualmente, en estos tiempos que nos toca vivir de una cuarentena, que más que cuarentena, nosotros hace 3 meses que estamos en casa, que los niños no están yendo a la escuela, y bueno, imagínense lo que es para nosotros estar con 5 niños y trabajando, y bueno, intentando también hacer todas las actividades de familia y hacerles entender lo que estamos viviendo y demás. Y es algo donde nosotros tuvimos que ponernos realmente como muy específicos en, bueno, ¿cuáles son las prioridades en este momento? Porque las prioridades cambian. En algún momento las prioridades eran unas y en otros momentos las prioridades son otras. Este tiempo de cuarentena sin duda a todos nos dio como un buen golpe y un sacudón y nos hizo darnos cuenta de que tenemos otras prioridades. Por ejemplo, nosotros en el primer mes tuvimos que atender bien específicamente todo lo que tenía que ver con la empresa, porque bueno, tuvimos que cerrar la empresa a público y eso generó de que tuvimos que atender un montón de temas legales, un montón de temas con nuestros colaboradores y no pudimos atender otros temas más que ese. En la medida en que eso empezó a quedar como, bueno, bastante más estable, pudimos empezar a incorporar otras prioridades en nuestros días, pero sin duda que fueron días bien extraordinarios, ¿verdad? Porque fueron absolutamente fuera de la rutina. Entonces, lo que yo quisiera rescatar de esto es lo siguiente, 2 cosas. Primero, una buena planificación. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? En base a lo que yo quiero lograr, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Si no tengo claro hacia dónde quiero llegar, difícilmente puedo establecer las prioridades. Y por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias negativas que se me generan por no hacer esas actividades? Porque a veces las personas dicen, bueno, pero todo es importante. Y bueno, no todo es importante. Sí tienen grados de importancia, pero no necesariamente todas las cosas son del mismo grado de importancia. Entonces, bueno, una de las maneras de evaluarlos es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias negativas que me puede traer si yo no cumplo con esto? ¿Qué tiempo tengo yo para hacer esta actividad? Hay algunas actividades que requieren un horario específico porque no son actividades que dependan solamente de mí, sino que estoy trabajando con un equipo, entonces tienen un tiempo para hacerse. Hay otras actividades que requieren de mi profunda concentración, entonces las tengo que hacer en un momento en el que yo estoy lúcida, lo suficientemente lúcida como para poder dedicarme a ese tema. Hay otras actividades que de repente las hago de manera como más rutinarias, entonces, bueno, utilizo los momentos que estoy un poco más como bajo de energía y las coloco en ese momento. Pero, insisto, todo parte de una muy buena planificación. ¿Qué tipo de actividad tengo? ¿Qué tipo de energía requiere de mí? ¿Cuál es el mejor momento para hacerla? ¿Qué tipo de actividad tengo? ¿De quién necesito? ¿De quién requiero? ¿Con quién tengo que estar trabajando? Bueno, ¿cuál es el mejor momento entonces para hacerla? Con una buena planificación creo que, bueno, que todo es mucho más sencillo. Y por otro lado también hay 2 teorías que también quiero compartir y ya les dejo la palabra a ustedes. Hay una teoría que es de un escritor muy conocido que se llama Brian Tracy, que tiene un libro que se llama Tráguese ese sapo. Y dice que cuando nosotros tenemos un montón de actividades que hacer, debemos de empezar con el sapo más feo, ¿no? Comernos ese sapo más feo y decir, bueno, esa actividad que no quiero hacer, pero es recontra importante, bueno, empiezo por ahí.
Por otro lado, Michael Hyatt, que es también otro líder a nivel mundial muy reconocido en el área de la productividad, él dice, bueno, más que tragues ese sapo, él recomienda empezar por esas actividades que son más sencillas para nosotros, porque en la medida en que nosotros empezamos a sentir como una sensación como de logro, de alcance, de lo que se llama el accomplishment, empezamos a estar como mucho más seguros, agarramos confianza, agarramos lo que se llama el viento en la camiseta y seguimos, ¿verdad? Porque sentimos que estamos avanzando, que estamos logrando y eso nos empodera a seguir. Así que bueno, eso lo dejo libre para cada uno, probar una u otra y ver, bueno, cuál es la que a cada uno nos funciona, porque bueno, somos todos diferentes y bueno, y cada uno tiene que saber, bueno, cuáles de estas estrategias los apoya más. Sí, perfecto. Sí, ya tengo de nuevo volumen. Muy cierto, Carolina, unos puntos, nos tocas un punto tremendo en el manejo del tiempo, especialmente en épocas de crisis. Eh, me, Me encanta muchísimo, son escritores también que seguimos muy de cerca por el aporte que han tenido a la productividad, pero me identifico muchísimo con esta parte que dijiste de nosotros poder tener flexibilidad, de incorporar prioridades o de mover prioridades o de traer la prioridad que en este momento, ¿verdad? Necesitamos enfrentar o debemos cuidar o que llegan, porque ahí nos pasó a todos, nos está pasando a todos, suceden cosas inesperadas que no teníamos en la agenda, que no estaban planificadas y de repente se convierten en importantes y urgentes y desplazan y mueven a las demás y no tenemos otra opción más que enfrentarlas en ese momento. Quizás ese sea el sapito que no tiene la carita muy linda porque no la estábamos esperando y es algo que en este momento pues están enfrentando cualquier cantidad de empresarios, todos nosotros como empresarios estamos enfrentando ese sapito porque aparte de toda la estrategia y toda la planeación que habíamos hecho al comienzo del año para nuestras empresas, estamos enfrentando el hecho de pasar por las fases que cada gobierno en cada nación pues nos están imponiendo, ¿verdad? Y tenemos que seguir con ellas. Así que no, lindísimo, un gran aporte, muchísimas gracias. Me fascina que comencemos, ¿verdad? Esta charla tan interesante con esta intencionalidad, prioridades. Eh, Antes de darle la voz a mi gran amiga y socia Maritza, que es la cofundadora de Liderazgo Hispanoamericano, pues yo quiero comentarles un poquito que Carolina muy amablemente aceptó nuestra invitación, lideró muchísimo el hecho de que hayamos desarrollado esta estrategia para mostrar estos videos, ella como mentor y coach que es, aparte de que, bueno, ustedes ya escucharon que es madre, que es empresaria, que en este momento pues está enfrentando no solo pues un hogar, un cierto número de niños, pero también sus empresas. Ella también tiene mucha experiencia en la parte del teatro, de la televisión, como productora audiovisual y ha participado pues con muchos grupos de trabajo en esta área creativa, lo cual pues es fascinante para nosotros escuchar su perspectiva y también por el hecho de que ella pues tomó la decisión no hace mucho tiempo de continuar su crecimiento personal y pues retomarlo hacia el área de ser mentor, de ser coach, de incrementar su capacidad como líder y como comunicadora. Entonces, no, fascinante, muchísimas gracias. Ella está allá ¿en qué ciudad estás en este momento? Ahora estoy en Montevideo, Estás en la capital de Uruguay. en Montevideo. Ella nos está hablando en este momento de Montevideo. Mañana no sabemos desde qué lugar del mundo nos esté charlando, pero ella nos acompaña desde Montevideo. Y para nosotros aquí en Liderazgo Hispanoamericano, pues todo un honor tenerte. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y amigos, para quienes no nos conocen, nosotros aquí en Liderazgo Hispanoamericano somos un grupo de líderes, empresarios, que creemos en la visión de poder adicionar valor a otros líderes alrededor del mundo. Todos esos líderes, mentores, empresarios que ustedes han visto a través de Liderazgo Hispanoamericano en estos años, se unen a nosotros con la misma visión, tienen el mismo deseo de adicionar valor a otros, de poder extender a través de las redes sociales estos mensajes tan interesantes. Lo hacemos con esa intencionalidad de adicionar valor y de traer una voz para cuando estés navegando
a través del internet no naufragues, sino encuentres sitios que realmente te ayuden a tener una reflexión, quizás escuchar una historia que te haga pensar, que te haga cambiar, que te ayude a dar soporte. Y bueno, pues aquí estamos en Liderazgo Hispanoamericano con muchísimo material y seguiremos conectadas con ustedes en las siguientes charlas, porque vamos a tener otras 2 charlas. Si te unes al Liderazgo Hispanoamericano, allí aparecen las invitaciones. Vamos a estar hablando más a fondo de estas estrategias de éxito que debemos tener. Vamos a estar hablando de la mentalidad que debemos tener para estas estrategias y del tema grandísimo, lo dejamos para el final, que es nuestro autoliderazgo. Al final, las cosas más difíciles en las crisis es liderarnos a nosotros mismos. Al final del día, esa es la parte más difícil. Así que bueno, retomando el tema del tiempo, que es lo que estamos hablando hoy en tiempo de crisis, le dejo la voz a Marisa, que desde Costa Rica tiene un punto muy interesante que ella nos va a charlar acerca del manejo del tiempo. Muchísimas gracias y muchísimas Liana, por tu presentación, y muchísimas gracias a Carolina por esa presentación. Hay un punto que me llamó la atención y me gustó, que ella mencionó, que es tener claridad de qué es lo que deseamos lograr, porque tenemos también que tener la claridad de las consecuencias negativas si no hacemos eso, de las cosas que necesitamos alcanzar. Así que muchas gracias por ese tema, esa participación, Carolina. Yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que son los sistemas, la importancia de tener sistemas para, yo le digo administrar el tiempo, Carolina le dice administrar las actividades en el tiempo que tenemos. Pero hay una frase que yo escuché una ocasión y dice así, que la pobreza es la suma de las horas mal utilizadas. Y eso me impactó mucho, porque para mí en lo personal ha sido un gran reto también aprender a administrar el tiempo o las actividades cada día, cada semana, cada mes, cada año. O sea, es que todo se va acumulando y ¿qué hemos hecho? Nunca nos preguntamos qué estamos haciendo, estamos avanzando, estamos en el mismo lugar, estamos retrocediendo. ¿Qué pasaría si nosotros salimos de nuestra casa y empezamos a caminar o a manejar nuestro automóvil y no sabemos a dónde vamos? Imaginemos que un día es como un carro. Si nos subimos y empezamos a manejar cada día, pero no sabemos hacia dónde vamos, empezamos a dar vueltas sin rumbo y nunca vamos a llegar a ningún destino, y vamos a seguir haciendo lo mismo día tras día, sin rumbo, sin norte, sin dirección, sin objetivos definidos. Y la verdad es que la gran mayoría de las personas, desgraciadamente, tenemos la tendencia a hacer eso con nuestros días. Arrancamos sin una meta, sin una claridad de lo que vamos a hacer ese día, ¿verdad? De lo que deseamos alcanzar. Como decía Carolina, no tenemos claridad de dónde queremos, hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr. Y eso es parte de la administración de nuestros días, de nuestras horas. ¿Cómo estoy invirtiendo mis horas? La pobreza es la suma de las horas mal utilizadas. Así que, pues, yo les comento que, por ejemplo, en mi caso en particular, cuando yo tal vez estaba en época universitaria, mi papá nos acostumbraba a darnos a mis 2 hermanos y a mí una agenda todos los años. Y ahí como que yo empecé a tener ese concepto de la administración del tiempo, la administración correcta del tiempo, lo importante que era administrar el tiempo. Y tuve ese hábito por muchos años. Sin embargo, cuando yo después me casé y tuve a mis 2 hijos y me fui a vivir a Estados Unidos, como que perdí ese hábito. Yo no sé cómo hice para sobrevivir durante ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, luego con el tiempo y cuando yo empecé a buscar otras opciones para salir adelante, para mejorar, y empecé a desarrollar mi proyecto de negocios, no podía continuar así, no podía alcanzar objetivos si yo no organizaba mi tiempo o mis actividades. Así que, pues, el primer consejo que yo les voy a compartir
en base a mi experiencia en personal, es la importancia de tener una agenda. Es importante, y si no, tal vez puede ser que usted diga, yo no tengo dinero para comprar una agenda, pues compre un cuaderno y le pone las fechas y le guarda 2 hojas a cada día para que usted empiece a adquirir ese hábito para administrar correctamente su tiempo. Yo a veces oigo a tantas personas que dicen en inglés, están Netflix, binge watching. Eso quiere decir que se la pasan horas y horas y horas y horas y horas y horas viendo series de Netflix. Y eso es algo muy común. Estamos en una era que estamos desgraciadamente bombardeados por muchísimas distracciones, pero no nos detenemos para analizar si esas cosas que nos están llegando, que están robando nuestra atención, nuestro enfoque, son cosas que nos van a permitir crecer, que nos van a permitir avanzar en la vida, que nos van a permitir posicionarnos en un mejor lugar, tanto para nuestro beneficio como el beneficio de nuestra familia y hasta el beneficio de la sociedad. Así que es importante que nosotros tengamos una claridad de que el tiempo que se nos da cada día, primero, despertar cada día es un regalo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no despierta. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? O sea, nuestro tiempo que se nos da, yo creo que la vida, nosotros venimos de nuestras familias, todos tal vez no tenemos la oportunidad de haber nacido en el hogar de John Maxwell, tal vez, ¿verdad? Que van a inculcarnos un liderazgo, unos valores, ¿verdad? Espectaculares. Y yo creo que es importante a lo largo de la vida que nosotros tengamos claro que tenemos que renovar nuestro entendimiento a lo largo de nuestra vida, que es nuestra responsabilidad irnos mejorando, adquirir nuevos hábitos, aprender, y esto es parte de eso, aprender a tener sistemas para administrar nuestro tiempo para poder progresar. Entonces, el primer consejo que yo les doy es ese. Adquieran el hábito de manejar su tiempo, de administrar sus actividades con una agenda. El segundo es compuesto por 2 estrategias de Robin Sharma, un autor muy reconocido que él habla mucho de lo que es la productividad y una persona a quien admiro mucho, a quien escucho porque me gusta aprender de él. Él ha compartido 2 estrategias en particular que son las que les voy a compartir. O sea, el segundo consejo está dividido en 2 partes. La primera estrategia que él da es la estrategia del 20-20-20. Y él recomienda, en la medida de lo posible, que nos levantemos todos los días a las 5 de la mañana porque dice que esa es la hora donde hay más silencio, donde podemos enfocarnos más fácilmente. La primera hora, dice, a pesar de que podamos pensar lo contrario, dice él que después de despertarnos es cuando la mente está más alerta. Ve qué interesante. Dice que la gente más exitosa se levanta a las 5 de la mañana. Bueno, tal vez no podamos algunos decir, ay, a las 5 de la mañana, bueno, a las 6, a las 7, pero ojalá que sea la hora en que haya silencio en donde nosotros vivamos, que haya menos distracciones. Ni siquiera se nos ocurra tomar esos teléfonos que los teléfonos pueden ser una bendición o una maldición, porque nos pueden ayudar a crear negocios como nosotros hacemos con el negocio que yo desarrollo. Estamos desarrollando plataformas de negocios y ayudando a personas a generar ingresos a través de la tecnología de las redes sociales. Pero si los usamos para estar viendo videos y enviando videos, quitándole a la gente la concentración, el enfoque y la productividad, pues ahí sí que no son para el beneficio de nosotros y de las personas. Pero bueno, la primera estrategia que comparte Robin Sharma es la estrategia del 20-20-20. Y él dice que es importante que tomemos los primeros 20 minutos de esa primera hora del día para ejercitarnos, para que nosotros tengamos la dopamina, la serotonina, para que tengamos energía. Y eso es muy importante porque nos prepara el campo para lo que va a ser nuestro día. Los siguientes 20 minutos, él recomienda utilizarlos y aquí viene donde aplicamos nuestra agenda. Planificar nuestro día, esos 20 minutos, planificar nuestro día
pensar en esas metas que nosotros queremos alcanzar, pensar en lo que hemos estado haciendo hasta el momento, qué ajustes tenemos que hacer, cómo podemos mejorar, porque como lo hemos hablado muchas veces, nosotros estamos accionando, pero claro, vamos a ir cometiendo errores y tenemos que ir refinando poco a poco para convertirnos en excelentes en eso en particular que nosotros estamos tratando de lograr. Y el tercer segmento de los 20 minutos es utilizarlos para capacitarnos, escuchar un audiolibro, leer 20 minutos, aprender para ser mejores en esa área en la que nosotros deseamos desarrollarnos en ese negocio, cuáles habilidades, cuáles destrezas necesito desarrollar. Pues hay muchos maestros, muchos libros, muchos audiolibros, muchos videos que nos pueden permitir eso. Yo, en mi caso en particular, yo tengo la tendencia cuando yo veo un video, cuando yo escucho tal vez una conferencia, una charla, yo tengo la tendencia, el hábito de escribir, de tomar notas, pero a mí me ha pasado de que yo llego y apunto, y apunto, y apunto, y apunto, y nunca vuelvo a retomar esos apuntes. Entonces, tal vez ese hábito no era tan práctico para mí. Entonces, a mí, en mi caso en particular, esos 20 minutos me parecen muy apropiados para revisar mis notas, ir internalizando esa información que he escuchado a los grandes maestros, para que ojalá yo ya incorpore esa información en mi vida y renovar mi mente. La segunda estrategia que da Robin y que me parece espectacular, y la verdad es que como él dice, los sistemas tienen que ser sencillos para que los podamos aplicar. Y eso me encanta de estas estrategias que realmente son simples. Y él dice que la segunda estrategia es la del 90-91. ¿Y en qué consiste esa estrategia del 90-91? Que son sistemas, lo que les estoy hablando yo, ¿no? Son 90 días, los primeros 90 representan 90 días, 90 minutos y aquella cosa que nos va a permitir avanzar y alcanzar eso, progresar. Entonces se recomienda sin ningún tipo de distracción, ojalá dejar las distracciones, los teléfonos, sin que haya gente a nuestro alrededor, ni ruidos, por 90 días, 90 minutos enfocarnos en esa actividad que nos va a permitir posicionarnos en donde nosotros deseamos posicionarnos. Así que a mí me parecen estas estrategias espectaculares porque son sumamente sencillas de aplicar y sumamente sencillas de comprender. Lo que creo que es importante es que tengamos eso que dice Carolina, claridad de qué es lo que queremos alcanzar, que nos va a permitir posicionarnos en donde queremos posicionarnos y tener resultados. Así que, pues, esa es la información que les quería aportar. Espero que sea de muchísimo valor para ustedes. Y antes de pasarle la palabra a nuestra moderadora de esta transmisión, la doctora Liana Sáenz, a mí me gustaría compartirles un poquito acerca de quién es ella, por si de casualidad nos está viendo por primera vez. Liana es directora ejecutiva de la organización de John Maxwell, la organización de mayor impacto a nivel mundial en el área de liderazgo. Liana es autora del libro Leadership and Culture, Liderazgo y Cultura. Ella es originalmente de Colombia, ya tiene aproximadamente unos 25 años radicando en los Estados Unidos, que es donde ella y yo nos conocimos. Y he tenido el privilegio de conocerla, que haya sido mi mentora, una persona de mucha influencia, mucho impacto en mi vida, una persona que creyó más en mí cuando yo no creía en mí. Y por eso siempre hasta se me llenan los ojos de lágrimas cuando digo eso, que por eso siempre le estaré muy agradecida a Liana, y pues iniciamos esta plataforma de liderazgo hispanoamericano con el deseo de aportar valor para que juntos nosotros seamos personas de mayor impacto. Pues Liana es una persona que es mentora, ella habla a las corporaciones, a los individuos, los mentorea. Ella es oradora también en el área del desarrollo personal, en el área
del desarrollo personal, del liderazgo. Así que si alguno de ustedes en su empresa o a nivel personal están buscando una forma de tener una mayor productividad y un desarrollo personal, pues pueden contactar a Liana a través de esta plataforma Liderazgo Hispanoamericano. Qué honor que me haces, Maritza, muchísimas gracias. Un honor para mí seguir asociada contigo y seguir sirviendo en esas metas tan maravillosas que tú tienes. Y wow, pues nosotras nos unimos muchísimo a esto que acabas de compartir con nosotros de los sistemas, ¿verdad, Carolina? Yo creo que en esto que tú nos compartiste de tener esas prioridades, realmente, como muy bien lo dijo Marisa, de qué nos sirve tener prioridades o cómo pudiéramos trabajar con las prioridades si no tuviéramos sistemas para realmente en el diario vivir, aplicar estos pequeños, grandes pasos que debemos tomar cada día para llevar a cabo nuestras metas. Maravilloso, me parece muchísimo esto de hablar de tener algo específico en donde nosotros podamos escribir. Es una de las cosas poderosas de planeación y estrategia. Es por escrito, tiene que ser por escrito. Esto de tener una agenda creo que es uno de los pequeños, grandes secretos de todas las personas exitosas. Escribir esas pequeñas, grandes cosas que pasan en el día. Cuando estamos desarrollando nuestras capacidades de oradores, cuando estamos tratando de lograr metas, cuando inclusive estamos escribiendo para tener claridad, para aquello de nuestras prioridades, escribir es una de estas grandes metas, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes en pocos minutos, sin alargarnos tanto, voy a compartir con ustedes una parte que yo considero que es importantísima cuando estamos hablando del tiempo. En verdad me uno mucho a lo que dijo Carolina al comienzo. Nosotros no podemos realmente manejarlo porque son 24 días, 7 días a la semana, eso tú no lo puedes cambiar, nosotros no podemos cambiar eso. Pero lo que sí podemos realmente hacer es manejar lo que nosotros hacemos alrededor del tiempo. Y yo he observado como mentor, como coach y en mi capacidad, una de mis especializaciones es planeación y estrategia. El desarrollo de estrategias he notado que una de las cosas que se convierte en un obstáculo y que dificulta que las personas logren sus metas, se mantengan en ellas, incrementen su creatividad en ellas, es que yo sé que debemos enfocarnos en la visión, yo sé que tenemos que tener una perspectiva grande, pero la realidad es que es un paso a la vez, es un día a la vez. Y una de las responsabilidades que nosotros tenemos como líderes, porque como líderes tenemos que tener la capacidad de no solo liderarnos a nosotros, sino poder ejercer influencia en otros, es la capacidad de hacer cada tarea, cada paso, cada idea sencillo, fácil de entender, fácil de aplicar, fácil de llevar a cabo, fácil de poder observarlo para que la mente pueda tener esa imagen sencilla y clara de lo que se va a hacer y que realmente se facilite poder comunicarlo, poder expresarlo y poder aplicarlo y poder tomar acción. Entonces, es uno de los grandes retos que tiene la gente. Sí, vas a lograr esa meta, pero el punto grande es cómo lo vas a lograr y cuando te enfrentas al cómo y comienzas a desarrollar la estrategia, es uno de los grandes obstáculos, que no has aprendido a simplificar, que no has aprendido a coger esa meta grande y dividirla en esos pequeños pasos que son los que te van a permitir tomar un paso a la vez. Viene a mi mente una de las cosas, o sea, pudiera compartirles muchísimas historias acerca de esto porque he tenido que aprender a desarrollar esta estrategia y enseñárselas a otras personas. Pero una de las cosas que pasó en mi vida en una época en que realmente mi agenda estaba bastante llena, con 2 hijas de escuela secundaria en la casa, con un empleo de tiempo completo, trabajando toda la semana, aparte de eso directora de un ministerio, y aparte de eso, pues estaba en la universidad terminando un doctorado y también tenía pues el deseo de comenzar mi empresa y comencé. Y una de las cosas que sentí que era muy importante para mí hacer
es no perder toda esa cantidad de años que invertí de investigación para la escritura de la disertación de mi doctorado. Y tuve la brillante idea, o alguien me dio esa brillante idea, que no quiero ahondar mucho en eso, de crear el libro, o sea, crear la versión comercial de mi disertación de doctorado y comenzar a escribir, ¿verdad? En esa área que me apasiona muchísimo, la influencia de la cultura en el liderazgo. Si yo te digo a ti que escribir un libro, que comienza a escribir un libro, esa idea es totalmente... yo he visto la cara de las personas, ¿verdad? O sea, pues escribe un libro, les digo yo, y ellos ahí quedan, escribir un libro. Y eso a mí me pasó por un tiempo, ¿sabes? Yo comencé a pensar que iba a escribir el libro y cómo lo iba a escribir, pero la verdad es que tuve un tiempo de que no avanzaba en esta meta, hasta que tuve, bueno, pues la gran oportunidad y la bendición de encontrar en mi vida una empresa de publicación que tenía pues estos mentores y estos coaches, y pude tener esa conversación con una persona que me llevó a llevar ese plan y esa meta desde el nivel más grande, desde el macro, visión macro de lo que es publicar el libro y hacerlo parte de algo más grande, ¿verdad? Pero también me ayudó a romperlo en pequeñas partes y llevar la estrategia a dividirlo en esos pequeños pasos que se convirtieron en el hoy voy a escribir una página, o esta semana voy a escribir esta página. Se dividió en chapters, chapters, lo dividí. Capítulos. Gracias, en los pequeños capítulos. Lo dividí en capítulos y cada capítulo lo dividí, algo así como escribe uno en la universidad sus documentos, el essay, ¿verdad? El ensayo. Como se escribe un ensayo, y comencé a dividirlo y aprendí esa técnica maravillosa, que no es que no la supiera, porque eso es lo que nos pasa a nosotros los adultos. Nosotros no estamos aquí reunidas, no estamos reunidas con ustedes para compartir con ustedes información. No nos interesa adicionar más información a la que ya tienes. Espero que en este momento no te estés haciendo la observación de que eso ya lo había escuchado, ya lo conocía, sino que la pregunta correcta que te debes hacer en este momento es: ¿qué tan exitoso soy? ¿Qué tantos resultados tengo como parte de aplicar eso que ellas están diciendo de una manera excelente cada día? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué tan exitoso soy porque estoy aplicando esta herramienta en esta área de mi vida? Y por eso tengo estos maravillosos resultados. Así que esto es simple y sencillo lo que debemos hacer. Simplificar, manejar el tiempo se hace de una manera muy, muy, muy fácil. No solo lo facilita, no solo llegamos a altos niveles de productividad, no solo puedes llegar a correr 5, 7, 10 proyectos a la misma vez, escribir el libro y ser ama de casa y tener tu trabajo y correr el negocio. Sí, todo eso lo puedes hacer en la medida en que desarrolles este hábito. Este es un hábito, el hábito de enfocarse, tener un enfoque preciso y específico en un momento, de sentarse a una hora del día con la agenda basada en una prioridad y decir: en estos 20 minutos voy a escribir esta página, o en estos 20 minutos voy a estudiar, como Maritza nos lo estaba sugiriendo, o en esta hora voy a tener esta conversación, o en estos 5 minutos voy a llamar a este cliente. O sea, el tiempo está. El tiempo está 24 horas. Quien quiere lograrlo, lo va a lograr y lo va a alcanzar. Quien tiene el deseo, quien cree en su meta, quien cree en sí mismo, lo va a hacer, porque es que al final del día los que llegan son los que creen, son los que creyeron en ellos y que tuvieron esa capacidad de utilizar los recursos que les fueron dados con una gran sabiduría, ¿verdad? O sea, se convirtieron en mayordomos de sus recursos y los manejaron con una gran sabiduría. Tú ya tienes el tiempo. Yo un consejo te doy como mentor, como coach, como líder, como amiga. Te doy un consejo: ya para de decir que no tienes tiempo, porque es la mentira más grande que hay en el ciclo. Eso no, a mí no me lo digas, por lo menos en mi círculo no se acepta esa charlita de que no tuve tiempo. Sí lo tienes, uno tiene tiempo cuando desea hacer una cosa. Entonces, el ejercicio que quiero que hagas de una manera muy intencional para cerrar esta charla, ¿verdad? El ejercicio que quiero que hagas es que todas las noches, antes de acostarte a dormir, escribas
en tu agenda, en tu cuaderno, o simplemente puede ser en una cosita de esta de notitas. 3 cosas que vas a lograr al siguiente día. Que Dios permita que vivas el siguiente día, vas a escribir 3 cosas que vas a lograr. Pueden ser las más sencillas o pueden ser, busca siempre lograr algo que en tu mente tengas la capacidad de ver que lo vas a lograr en el mismo día. 30 minutos de ejercicio, una llamada, la lectura de un libro. No sé cuáles son esas 3 cosas, no te pases de más de 3. Y hazlo con la intencionalidad de desarrollar ese hábito. Quizás más adelante cuando mejores en la capacidad de manejar tus actividades en el tiempo que tienes, ya no sean 3, sean 5, sean 10. Mi agenda está llena con cualquier 25 cada día. Pero es un hábito que se crea, es una disciplina que debes tener, porque de nada te va a servir tener maravillosas prioridades, conocer estos sistemas tan maravillosos, creer en tus sueños si no tienes disciplina. Si no hay disciplina, no podemos manejar este recurso tan maravilloso que tenemos, que nos fue dado. Tú tienes 24 horas, yo también. Todos tenemos 24 horas al día. Carolina tiene 24 horas, Maritza. Mira las cosas que Carolina está haciendo en este momento, ¿verdad? Nos asusta cuando la escuchamos todas esas cosas. Así que bueno, amigos, ha sido un placer, ha sido un gusto estar con ustedes. Qué lindo que nos acompañaron. Si nos acompañaron en vivo, maravilloso. Si no nos están escuchando en vivo y están escuchando esta grabación, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube y que lo pueden compartir con otras personas. Este es un tema poderosísimo que pudiéramos hablar muchísimas horas acerca de él y quizás lo tengas que escuchar una y otra vez porque todas las cosas que dijimos, la intencionalidad que tengas en alcanzarlas y lograrlas y hacerlas partes de tus hábitos es lo que te va a llevar a un nivel más alto de éxito, de desarrollo y de logros. Antes de despedirme, les quiero contar, para quienes no conozcan a nuestra socia y amiga Maritza, ella es una gran mentor, coach y líder que nos ha acompañado desde el comienzo del liderazgo hispanoamericano. Ella, como ya lo contó, es una empresaria. Ella vivió en los Estados Unidos donde nos conocimos y ahora vive en Costa Rica. Y ella es una gran empresaria que está brindando en este momento una gran oportunidad de negocios. Si ustedes quieren, están interesados en comenzar a crear otra oportunidad de negocios, contacten a Maritza a través de Liderazgo Hispanoamericano, la pueden encontrar a ella. Así que bueno, amigos, los dejamos. Un gran abrazo desde Liderazgo Hispanoamericano. Acuérdense que esta charla continúa y esperamos verlos muy pronto la próxima semana.